compartir, vamos a hablar hoy sobre etnografía. Cuando quise escoger de las temáticas, no quise traer a ponencia mi proyecto de maestría porque quería hacer algo completamente distinto. Es un escenario en el que para mí de pronto me hubiese interesado traer esa ponencia, pero yo quería ser más práctico, quería alejarme de la investigación por un momento y centrarme en el rol que tiene que tener el docente contemporáneo, en los retos que tenemos que tener como docente contemporáneo. Aquí estamos siendo llamados nosotros, ¿verdad? Y vamos a hablar mucho de una batalla que se está generando en el aula de clase. Ya lo mencionó la profesora Isabel en su conferencia de mediación cognitiva, también Perley habló de esto, Shirley habló de esto, que es esa batalla inmensa que se vive en el aula de clases sobre lo que yo quiero enseñar versus lo que el estudiante quiere aprender, ¿verdad? Y vamos a hablar de etnografía. Hoy mi conferencia o mi charla o mi ponencia se centra en hablar de etnografía. Voy a hacer lo que hicieron los demás. ¿Quién sabe qué es etnografía? A diferencia de los compañeros de acá que de pronto por algunos escenarios ya hemos tenido la oportunidad de conversar acerca de eso. ¿Quién me puede decir un indicio o qué entiende por etnografía? Cuando escuchan de etnografía, si hace 3 meses me hubiesen preguntado por etnografía, les hubiese dicho que eso es estudiar las etnias. Yo les hubiese dicho eso. Cuando me hablaban de etnografía, lo primero que yo me visionaba era un embarcativo y era lo primero que se me pasaba por la cabeza cuando hablábamos de etnografía. De hecho, cuando decía que había una investigación etnográfica, yo decía yo, ¿qué voy a escuchar yo hablar de indios? Si yo no le di clase a ningún indio. Antes. Ahora, allá en Tierra Alta, por allá sí estoy lleno de puro embarcativo, pero bien. Pero hoy vamos a hablar, en el marco del primer seminario de Educación 2.0 y Mediación Cognitiva, vamos a hablar de etnografía, pero vamos a centrarnos principalmente en los retos etnográficos del docente contemporáneo. Es decir, nosotros como personas, mire, usted como docente, si usted quiere experimentar una revolución educativa en su aula, en su labor como docente, tiene que ser un etnógrafo. Ah, pero hay que estudiar etnografía. No. De hecho, tomando en cuenta lo que hemos hablado de TEBAR, del paradigma de la mediación, el docente mediador, que es lo que está proponiendo TEBAR, Paulo Freire habló de alguna forma mucho de lo que es la mediación, Feuerstein habló mucho de lo que es la mediación. Yo no sé pronunciar ese nombre, pero ahí va. Y les digo algo, cuando ellos hablan de un docente mediador, ese docente, más que formarse o capacitarse en una universidad, va muy inmerso en una personalidad propia de aquel docente reflexivo, aquel docente que es observador. El otro día estaba conversando con una compañera allá en Tierra Alta y decía, he observado que una muchacha en mi salón siempre a esta misma hora se va al baño y pide permiso para ir al baño. ¿Qué está sucediendo? Un docente con esas cualidades, aunque no estudia etnografía, es una persona que tiene muchas cualidades etnográficas. Hace 2 meses atrás, les digo, no sabía nada de etnografía. Sin embargo, en un escenario académico que hubo en la Universidad de Córdoba, escuché una charla de etnografía que no se extendió más de 2 horas. Cogí una experiencia que había tenido en el Winston Royal School y armé una ponencia para el día siguiente en ese mismo marco del evento. Algunos compañeros no sé si estuvieron ese día. Y el profesor Rojano, que lastimosamente no tuvo la oportunidad de acompañarnos con sus palabras, cuando terminé de dar la conferencia, él decía, oye, quizás tú no sabías de etnografía, pero todo lo que has hablado te hace un etnógrafo. Has sido un etnógrafo inconsciente. Yo sé que cuando yo comienzo a desarrollar esta ponencia, muchos dicen, pero yo solo hago en el aula de clase. Otros quizás se van, y mi objetivo es motivar a que podamos volvernos unos etnográficos en el aula de clase. Pero quiero hacer esta ponencia, la quiero trabajar de una manera práctica. Quiero llevarla con un ejemplo claro. Entonces vamos a trabajar, por una parte,
las teorías que hablan acerca de eso, y por otra parte quiero poner simplemente una experiencia docente. Yo a esta ponencia de la Universidad de Córdoba, cuando la puse, la llamé El caso de Luis Felipe y los desafíos etnográficos del docente contemporáneo. No les miento que cuando yo quise traer esto a este evento me sentí un poco temeroso, porque a diferencia de la Universidad de Córdoba, muchos de los que están aquí, compañeros míos de trabajo, saben quién es Luis Felipe, lo conocen, lo han experimentado, se han encontrado con esas dificultades que yo también me encontré con él, también, no sé, se han desesperado como me desesperé con él, y nos hemos encontrado con todas las dificultades, y también terminamos en unas circunstancias un poco incómodas cuando comenzamos a trabajar en ese proceso de este chico. Las otras personas que no lo conocen pues van a tener la oportunidad de conocerlo. Entonces comenzamos esta ponencia con el caso de Felipe y los desafíos etnográficos del docente contemporáneo. Ok, para comenzar vamos a hablar mínimo. La etnografía no es más nada que lograr comprender las culturas. ¿Qué es la etnografía? Es simplemente el tipo de investigación o la manera o la metodología para intentar comprender, interpretar las culturas, no la cultura, las culturas. Lograr entender al otro. Quizás, de hecho, todos hemos hecho un estudio etnográfico cuando nos cuadramos, ¿verdad? Porque nos toca entender la cultura de la otra persona, qué le gusta, qué no le gusta, ¿verdad? Para conquistarla, para enamorarla, sí. Entonces, creo que partiendo de allí vemos de que es algo completamente sencillo. Antes de comenzar esta ponencia trabajábamos lo siguiente. Yo escribía el año pasado, cuando comencé esta experiencia, decía yo, mi trayectoria es ser, sentir y vivir activamente en una sociedad necesitada de formadores, de protagonistas de transformación. Y si en vida no logro ser uno de ellos, entonces deseo que me voy a nacer. Yo escribía eso el año pasado. ¿Por qué? Porque me encontré con esa palabra, trayectancia. ¿Saben lo que es trayectancia? ¿Qué diferencia hay entre trayectancia y trayecto? El trayecto... No, diga. Trayectancia. ¿Alguien sabe qué es trayectancia? Una trayectancia, a diferencia de un trayecto, el trayecto es algo hacia un punto fijo, que cuando llega ya logra un objetivo. La trayectancia no. La trayectancia simplemente es un camino que nunca tiene fin. Sí. Entonces, yo como mi labor docente, yo nunca puedo pretender que en algún momento de mi vida puedas decir, hasta aquí llegué como docente. Hasta aquí llegué como un transformador, como un protagonista de transformación de esta sociedad. Dice, entonces yo quiero que ese camino sea simplemente crear forjadores, dejar huellas que no sean fáciles de olvidar. Hay un autor o un anónimo, porque esto lo encontré en el mío, que decía, la investigación cualitativa es dejar huellas, huellas invisibles como el viento e inolvidables como el recuerdo. Todos los docentes tenemos que hacer eso. Y sé que muchos han hecho eso en su labor docente, dejar huellas. Comencemos hablando. ¿Quién es Luis Felipe? Yo creo que la gran mayoría de los profesores de Winsor Royal School saben quién es Luis Felipe. Sin embargo, vamos a hacer un recorderis pequeño de quién es este niño. Bien. Su nombre completo es Luis Felipe Díaz. Su edad, actualmente nació en el año 1998, tiene 13 años de edad. Está en el grado séptimo en la institución, en el colegio Winsor Royal School. Sus padres son Luis Díaz y Claudia Montoya. Van a aclarar que tengo permiso de los padres de familia para hacer uso del nombre y de la ponencia. Ok. Pero ¿quién es Luis Felipe? A diferencia de esos datos personales, ¿quién es Luis Felipe? Vamos a hablar de quién es. Y quiero pedirle el favor de que entiendan que esta ponencia la hago de una experiencia docente desde la asignatura de tecnología informática. Sí. O sea, para mí como licenciado en informática, y me enmarco de esta conferencia, de esta ponencia, y como director del semillero Gigantito, para mí, Luis Felipe es esto. Luis Felipe es
El primer puesto en Expociencia Montería 2010 en innovación tecnológica e informática. Allí ven ese chiquito, y se podrán dar cuenta de lo que estuvieron en ese evento, que creo que no sé si porque alguno estuvo acá. Ven toda esa cara de muchachos, todos son universitarios. Era un encuentro de básica secundaria, y el niño, su centro de atención no eran los de básica secundaria, eran puras personas de pregrado y algunas hasta profesionales. Y fue el primer puesto, pero ¿en qué? A sus 12 años es admirado por diseñadores gráficos por su competencia en el desarrollo de animaciones vectoriales en 2D y 3D. Aquí vamos a mostrar de forma rápida con un pequeño video. Vamos a mostrarlo mientras hablamos. Bien, puede que la conexión no esté muy buena. Ok. Este video como lo vamos a quedar viendo. Aquí en el video, esto fue una ponencia que él tiene en la Universidad de Córdoba, con aproximadamente, había como unos 60 personas, un auditorio un poquito más, un auditorio como este, y él comienza a exponer a puros estudiantes de pregrado, con una invitación de una profesora de la Universidad de Córdoba. Comienzan a pedir que Luis Felipe comience a exponer su desarrollo en 3D. Cuando la gente comenzaba a ver lo que él hacía en 3D, que ojalá Pío nos deja ver, quedaban muy sorprendidos de la competencia que el niño tenía cuando hablaba, cómo exponía, cómo decía las cosas en ese auditorio. El niño es un miembro activo del Semillero de Investigación INALPIB, y en el cuarto encuentro de Semillero de Investigación de Nuevo Córdoba en el 2011 obtiene un puntaje de 91 sobre 100 en un concurso de pregrado, o sea, no era de básica secundaria. De hecho, aquí muchos compañeros que se presentaron a ese evento, habían universidades, acá con Torres, sin mencionar nombres de universidad, presentaron casi 40 proyectos que no superaban el puntaje de 60, y por eso no pasaba. Pues bien, Luis Felipe en su ponencia, en su proyecto de investigación, saca un puntaje de 91 sobre